Faltan 3 minutos, pero vamos a comenzar. Me están pidiendo que si nos unimos en oración por Norberto Ortiz, vamos a pedir por él. Está muy delicado, está grave, y ustedes saben cuánta complacencia le es al corazón de Jesús cuando ve que sus hijos interceden por los que están enfermos. ¿Sí? ¿Podemos agregar a otra persona? Sí. Rosa García. A Rosa, con gusto. Norberto y Rosa, y hagan presentes a todos sus enfermos. Visualícenlos donde quiera que ellos estén, en terapia intensiva o en el hospital, en casa, o activos que estén enfermos. Vamos a pedir a Jesús por todos ellos para que les conceda la gracia de recibir su salud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nuevamente nos hemos reunido en tu nombre para seguir descubriendo la riqueza de tus carismas, que son tan necesarios y útiles para la edificación de la iglesia, para la santificación de las almas, para dinamizarnos y movernos a todos hacia el apostolado efectivo, mediante el ejercicio, la práctica y el poder de tus santos carismas. Señor, míranos que estamos aquí con esta firme intención de poner y consagrar en tus manos a cada uno de nuestros enfermos. Visualícenlos y mencionen su nombre en su corazón. No importa que estén cerca o lejos, la oración llega igual. Apiádate, Señor, de nuestro hermano Norberto y de Rosa y de cada uno de nuestros enfermos, para que en ellos se manifieste tu amor sanador y tu fuerza liberadora, y sean restablecidos según tu voluntad, para que ellos se conviertan en testigos de tu amor y de tu misericordia. Y gracias a ellos muchas almas se conviertan y se vuelvan a ti. Te ofrecemos sus penas y dolores, sus privaciones, para que, unidos a tu pasión, ellos también colaboren en la salvación de las almas y en el establecimiento del reino de tu voluntad en el mundo entero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento. Y abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y también el manual, ahora en el don de interpretación de lenguas. Hace 8 días hablamos del don de lenguas, pero ahora hablamos del segundo don. Don o carisma, que es lo mismo, de interpretación. Don de interpretación. De lenguas. Don de interpretar. Y en la primera carta a los Corintios 14, a partir del verso 3, pero vamos a volver a leer desde el verso 1 para entrar en el contexto. Busquen pues el amor. Y yo enfatizaba la clase pasada como la base fundamental
de todos los carismas es el amor. Es decir, si yo oro en lenguas, es por amor. Si interpreto lenguas, es por amor. Si digo una profecía, debo hacerlo por amor. Si oro por los enfermos, debo hacerlo por amor. ¿Verdad que sí? Si predico o evangelizo, todo debe ser movido por el amor. Por eso San Pablo dice, busquen pues el amor. En cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el de hablar de parte de Dios, es decir, profecía. Porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso, es decir, don de lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues movido por el Espíritu, dice cosas misteriosas que nadie entiende. ¿Cómo se le llama técnicamente a ese don? Glosolalia. Glosolalia. Eso ya lo explicamos la clase pasada. Glosolalia, don de lenguas. Sin embargo, el que habla de parte de Dios, profecía, habla a los hombres. Los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. Esos son los efectos de la profecía. El que se expresa en un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo, el don de lenguas. En cambio, el que habla de parte de Dios contribuye al bien de la iglesia. Desearía que todos ustedes tuvieran el don de expresarse en ese lenguaje misterioso, don de lenguas. Pero prefiero que tengan el de hablar de parte de Dios, profecía. Pues es más útil el que comunica mensajes de parte de Dios que quien habla un lenguaje misterioso. Atención aquí. A no ser que también, ¿qué dice? Interprete ese lenguaje misterioso para el bien de quién? De la iglesia. Aquí entra el don de interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas lo puede tener la misma persona que ora en lenguas o no. Podemos estar orando y yo empiezo a estar orando en lenguas y de pronto Luis Alberto, con el don de interpretación de lenguas, empieza a comunicar lo que yo estoy diciendo en lenguas, pero él en español. ¿Sí? O puedo estar llorando en lenguas, como explicábamos la clase pasada, y de pronto hacer una pausa y yo mismo, si poseo el don de interpretar, empezar a comunicar el mensaje edificante al grupo, a la familia o a la asamblea o comunidad, donde sea el caso que estemos orando en grupo. Entonces el don de interpretación lo puede tener la misma persona que ora en lenguas o lo puede tener otra persona que no ora en lenguas. ¿Sí? Pero tiene el don de interpretar lenguas. ¿Queda esto claro? Sí. Y hay personas que tienen el don de lenguas, pero jamás en su vida se les va a dar el don de interpretar la lengua. Y hay quienes tienen los dos. Oran en lenguas e interpretan. Vamos ahora al manual. Pero volvamos a escuchar ese verso que espero lo tengan subrayado. A no ser que también interprete ese lenguaje misterioso que es el don de lenguas para bien de la iglesia. Nunca olvidemos esto. Los carismas siempre son, siempre para el bien de la iglesia, para edificarla. Ahora, don de interpretación de lenguas, hay en su manual.
consiste en comunicar a la asamblea o al grupo o a la comunidad o a la familia que está orando el significado de lo que se ha dicho por medio del don de lenguas. Es decir, una persona se siente impulsada a hablar o cantar en lenguas. Y esa misma persona, o bien otra, recibe del Espíritu Santo el significado de lo que se dijo. ¿Sí? Y entonces esa persona que tiene el don de interpretar, en un momento solemne, cuando la persona va a empezar a interpretar lo que se dijo en lenguas, tiene que haber un momento de silencio. ¿Por qué? ¿Por qué debe haber un momento de silencio? Porque si sigue el ministerio de música cantando y los demás alabando y otros cantando en lenguas y él empieza a decir el mensaje de Dios, nadie lo va a escuchar. ¿Queda esto claro? Entonces, ¿a quién va a edificar? A nadie. ¿A quién va a instruir? Entonces, la persona que tiene el don de interpretación, si en ese momento está un canto, o la gente está alabando, o exaltando, vitoreando a Dios, debe guardar silencio. Hasta que se produce un momento de silencio, entonces comunica el mensaje. Porque hay lugares donde se da todo al mismo tiempo y aquello se vuelve en un desorden. ¿Sí? Entonces, no hay un orden ahí. Y los coordinadores deben instruir. Los líderes de ese movimiento, o grupo, o comunidad, o asamblea, o cenáculo, o como se llame, deben instruir a los miembros que participan en esas alabanzas o en esas oraciones, para que todo se haga en el orden de Dios y en los tiempos pertinentes. Por eso, cuando la gente tiene el don de lenguas, o el don de interpretar lenguas, y el don de profecía, estos tres, que ya hemos dicho que pertenecen a los dones ¿de qué? De inspiración. Estos dones inspiran la oración y la adoración dentro de las alabanzas, dentro de las asambleas o cenáculos. Por eso en todo cenáculo, en su estructura, debe haber momentos de silencio, donde incluso la música cesa, porque es precisamente en esos momentos de silencio que el Espíritu Santo va a empezar a darles a algunos el don de profecía, a otros el don de interpretar lenguas. Entonces, en ese momento de silencio, durante la oración, ya en silencio, es cuando estos carismas afloran. Porque si no respetamos esos momentos de silencio, no va a haber don de profecía y no va a haber don de interpretar lenguas. A mí me ha tocado participar en asambleas de oración o grupos que de principio a fin, desde que inició la asamblea hasta que la concluye quien la está presidiendo, nunca hubo momentos de silencio. Entonces empiezan con la alabanza y el canto y terminan igual, y ya se acaba y la gente se va. ¿Hubo oportunidad para dejar que Dios comunicara su palabra? No. Por eso los que presiden, junto con los coordinadores de ese grupo o movimiento, y el equipo de los que presiden, deben tener esta instrucción. Entonces el que está presidiendo, ungido y movido por el Espíritu Santo, debe incluso con el micrófono decir: hagamos un momento de silencio. Porque a veces los músicos no dejan
de seguir rascando o el tecladista no deja de seguir moviendo los dedos. Entonces también los músicos deben ceñirse a la instrucción y moción del Espíritu Santo del que está presidiendo la asamblea. Entonces, cuando se produce ese momento de silencio, que a veces puede ser corto o a veces puede ser prolongado, dependiendo cómo empieza a florecer la profecía y la interpretación de lenguas. Recuerden que la persona que posee el don de interpretar lenguas, cuando está interpretando y comunicando el mensaje, surte el mismo efecto que una profecía. Edifica, consuela y exhorta. Son las tres características de un mensaje profético. Edifica, exhorta y consuela. Conforta. Me ha tocado ver que hay asambleas muy numerosas, ¿sí? De 200, 300 personas ahí. Y es tan hermoso el Espíritu Santo que como son grupos así grandotototes en un salón parroquial o en algún otro salón donde se reúnen, que una persona que empiece a interpretar acá adelante, pues solo escucha a los de adelante, pero los de atrás, no. Y me ha tocado ver momentos sorprendentes en que la asamblea, en ese silencio y en adoración, una persona al frente está interpretando un lenguaje en lenguas. Y en la parte de atrás, otro, simultáneamente, y sin conocerse, y sin haberse puesto de acuerdo, el que está delante hablando y el que está atrás hablando simultáneamente, como un reloj suizo, dicen exactamente lo mismo con el mismo ritmo. Y tú te quedas, es impresionante. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios quiere hablar y quería que todos escucharan ese mensaje de interpretación de lenguas, y como este que hablaba acá solo era audible para los de adelante, pero los de atrás quedaban en ayunas. Entonces otra persona con el don de interpretación hablaban, pero como si estuvieran conectados, igual, y hasta el mismo tono de voz. Era impresionante. Porque Dios quiere hablar. Dios tiene más deseos de hablarnos que nosotros de hablar con Él. Dios quiere hablarnos, se desvive, se muere de ganas de hablarnos. Pero a veces estamos tan disipados, distraídos en el ruido y en el mundo, que no tenemos tiempo y quietud para la oración y sobre todo para el silencio. Porque es en los momentos de silencio donde Dios va a hablar. Y si nosotros no creamos y favorecemos los espacios de silencio, en nuestros grupos nunca va a surgir ni la profecía ni la interpretación de lenguas. Y somos nosotros los responsables de bloquear esos dos carismas porque no hacemos intervalos de silencio. ¿Queda esto claro? ¿Profecía y qué, perdón? E interpretación de lenguas. Entonces, continuamos. El que interpreta no entiende la lengua. Escuchen esto. El que interpreta no entiende la lengua en que se dio el mensaje. Por lo tanto, no se trata de traducción. Una cosa es traducir y otra cosa es interpretar. No se trata de traducción, sino de interpretación. Es decir, lo que se comunica a la asamblea es el sentido general del mensaje. Es un impulso a decir palabras que nos son dadas por Dios. Entonces la persona,
Cuando termina alguien de orar en lenguas, esta persona recibe el mensaje general, no una traducción, sino una interpretación. Lo que nosotros hacíamos en las asambleas muy grandes, a través de un equipo de discernimiento espiritual, cuando una persona tenía el don de interpretación de lenguas, y la persona que oró en lenguas ya había transmitido el mensaje y ésta ya lo tenía interpretado, se levantaba de su lugar, va con el equipo de servidores y dice: tengo este sentir de parte de Dios. Y se los comunica a ese filtro de discernimiento de servidores. Eso es bien importante. Porque ese equipo de discernimiento, al recibir ellos primero de forma privada de la persona que tiene el don de interpretación, el sentir, para comunicarlo a la asamblea, ellos disciernen si ese mensaje debe ser dicho o no a la asamblea. Ellos disciernen si ese sentir de esa persona es solo para ella o para todos. Y también disciernen porque al intérprete del don de lenguas se le pueden filtrar cosas muy personales de la persona. Entonces el equipo de discernimiento dice: mira, estas frases o esta idea omítela, solamente transmite esta. Entonces a la persona se le pide que vaya al frente con el que está presidiendo y le cede el micrófono para que lo anuncie a toda la asamblea. Y el que va a interpretar, ¿sí?, nunca debe decir: esto es palabra de Dios. ¿Queda esto claro? Sí. Nunca debe decir. Porque lo único que es palabra de Dios, ¿qué es? La revelación pública, la Sagrada Escritura. Entonces, ese otro mensaje o palabra del Señor que se comunica a través de una profecía o a través del don de interpretación, ¿cómo se llama? Locución. Revelación privada. ¿Sí? Son revelaciones privadas. Por eso no se puede decir palabra de Dios y la asamblea decir: te alabamos, Señor. No, estamos cometiendo un error. Porque hay gente que lo dice no por mala fe. ¿Por qué lo dicen? Por falta de instrucción, por falta de conocimiento. Entonces, cuando el intérprete o el profeta terminan de decir la profecía, no deben decir revelación privada tampoco. ¿Qué deben decir? Nada. Al principio deben decir: tengo un sentir de parte de Dios. ¿Ya? Y lo comunican. Cuando terminan, ya se callan y se bajan. Y la gente, cuando termina, el que ha comunicado la profecía o la interpretación, nadie debe decir palabra de Dios, ni te alabamos, Señor. Eso solamente corresponde a la liturgia dentro de la Eucaristía, en relación solemne a la palabra de Dios. ¿Sí? Como muchas otras revelaciones privadas por escrito. Menciónenme algunas. Los escritos de María Valtorta, ¿es palabra de Dios? No. Las revelaciones de Catherine Emmerich, de Santa Faustina Kowalska, o las revelaciones de Santa Teresa de Ávila, o de Santa Teresita, o de San Juan de la Cruz, y de muchos santos, de Padre Pío, de Luisa Picarreta. ¿Eso es palabra de Dios? No. ¿Puede ser llamada palabra de Dios? No. ¿Qué es lo único que puede ser llamada palabra de Dios? La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Eso se llama revelación pública. Todo lo demás se llama revelación privada. ¿Son mensajes de Dios? Sí.
son mensajes de Dios, pero no se les puede calificar como palabra de Dios. Eso está mal dicho. Incluso si está ahí un sacerdote o un obispo, va a reprender inmediatamente, porque ellos cuidan la sana doctrina. A cada cosa hay que llamarla por su nombre. Pepe, por ejemplo, aquí, si alguien le da una revelación, Dios, esa persona para que sea verdad tiene que ser congruente en su vida o no necesariamente. No necesariamente. Eso es lo que humanamente se espera. Pero Dios te puede dar un mensaje a través de un alcohólico. Dios te puede dar un mensaje a través de una prostituta. ¿Sí? Dios te puede dar un mensaje a través de un criminal. ¿Queda esto claro? Claro que la persona que ya se está ejercitando permanentemente en los carismas y en los frutos del Espíritu va a empezar a llevar en un proceso, poco a poco, una vida de santidad. Gracias. ¿Sí? Dime. Hola, buenos días. Hoy, Hola. la persona que tiene la profecía en lenguas, ¿puede ella misma interpretarla o Sí. tiene que haber? No, ahorita vamos para allá. Porque la lectura, bueno, Sí, ahorita vamos para allá. Ahorita estamos hablando de quien tiene independientemente del don de lenguas. Sigamos leyendo para captar todo el mensaje. La interpretación del mensaje en lenguas puede hacerse presente en la mente de una persona en su totalidad, o puede recibir solo unas pocas palabras al principio. ¿Sí? Porque el mensaje de quien tiene el don de interpretación, a veces al escuchar a alguien que está orando en lenguas, transmitiendo un mensaje, empiezan a venírsele a su mente ideas interpretativas. Pero si esa persona sigue atenta y orando, ese mensaje se le va a ir materializando en su totalidad y lo podrá comunicar. Puede darse de dos maneras. A veces se le da de forma total, ya íntegro lo que tiene que decir, y a veces se le va construyendo en la mente. Y luego comunica el sentir a toda la asamblea. O puede recibirlo en pocas palabras al principio. Y cuando comienza a hablar, confiando en el Señor, porque el ejercicio de los carismas es un acto de fe y de confianza en el Señor. El mensaje se va materializando y el mensaje se va materializando, el resto del mensaje en la mente de quien posee el don de interpretar. La interpretación también puede presentarse por medio de imágenes o símbolos. Esto es muy interesante. Aquí entra el don de visiones. Y a veces el Señor, la persona que está llorando y está escuchando el mensaje en lenguas, no se le viene el mensaje en palabras y no se llega a materializar, sino que se le viene una imagen o una escena. Como por ejemplo, la persona que tiene el don de lenguas e interpretación está orando por una persona, nunca imponiendo las manos en la cabeza, eso jamás. Eso solo compete a la jerarquía. Al menos en la Arquidiócesis de Guadalajara, por decreto cardenalicio está prohibido. Los laicos solo se nos permite imponer las manos en los hombros. ¿Sí? Hay gente que no tiene este conocimiento e incurre en desobediencia. Y si hay un asesor eclesiástico ahí y empieza a ver eso, él mismo les va a decir que no lo hagan y les va a dar la instrucción. Porque se presentó a muchos malos abusos y confusión con la administración de los sacramentos propios de la jerarquía. ¿Sí? Podemos orar así por la persona, como un signo fraterno, de cercanía, de estoy contigo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy orando por mi hermana, por una jovencita que cometió un pecado grave en el pasado y no se ha podido perdonar, ¿sí?
no se ha podido perdonar. Y cuando una persona no se ha podido perdonar, ¿es libre? No. ¿Sufre? Sí. Viene como arrastrando esa carga que le da tristeza, que le quita el sueño, que se siente indigna. Sí, ¿verdad? Y dice, yo sé que Dios ya me perdonó, pero a mí misma no me puedo perdonar. ¿No conocen casos así? Sí. ¿Y cómo es la autoestima de esa personita? Muy bajo. Empieza a deteriorarse, ¿verdad? Y su dignidad también se deteriora. Porque viene arrastrando esa carga emocional que le puede incluso traer desequilibrios emocionales. Entonces el Señor en la asamblea la quiere sanar. Entonces yo me acerco a esta muchachita, a esta jovencita, que puede tener 17, 18, 20 años. Y yo no conozco nada de ella. Pero el Espíritu Santo sabe que esta muchachita cometió un pecado muy grave y ella no se puede perdonar. Entonces de pronto el Espíritu Santo me mueve a orar por ella, pero yo no sé por qué voy a orar. Simplemente yo voy a empezar a interceder por ella, por sus necesidades en general. Entonces yo estoy ahí orando en lenguas por ella y de pronto se me viene una imagen. Y se me viene la imagen de un aborto. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? Que esta chica abortó. Pero solamente se me viene la imagen de un aborto. No un mensaje materializado ni palabras, solo una visión de un aborto. Entonces yo le empiezo a decir, hoy Jesús quiere otorgarte el perdón de tu aborto. Y cuando ella escucha eso, ¿qué ocurre? Se va a desparramar en lágrimas. Ella nunca me lo dijo. Era algo muy de ella. No te has podido perdonar el aborto que hiciste. Entonces, ante esa revelación, ¿qué va a ocurrir? Se va a sanar. Ahí empieza ya su proceso de sanación. Porque ella está convencida de que Dios le está revelando que sí hizo un aborto, pero que Dios la ha perdonado. Y así puede presentarse una imagen dependiendo el pecado, ¿sí? O un hurto. Y tú puedes estar orando y de pronto se te viene la imagen de dinero, billetes, y dices, ¿cometiste algún robo que no has resarcido? Y la persona empieza a llorar, ¿sí? Y dice, sí, cometí esto y esto. Pues hoy Dios te quiere sanar y te quiere perdonar. O sea, hay que estar sensibles a esas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? O tú puedes estar orando por una persona, no necesariamente cerca de ella. Tú puedes estar orando en lenguas y de pronto el Espíritu te indica, esta persona o esta algo ocurrió. Y esta persona, te empieza a venir la imagen de un demonio, está siendo atormentada por un demonio. Hay que orar por ella para que se aleje inmediatamente. ¿Sí? Por eso dice, puede venirse imágenes o símbolos. ¿Queda esto claro? Yo estaba para dar unas conferencias fuera y esa noche llegaron los líderes donde yo estaba hospedado y entraron y en cuanto me ve la persona me dice, él es. Y yo dije, ya sé por dónde va. Y me dice, él es, quiere platicar contigo. Entonces ya me apartan a un cubículo y me dicen, es que estábamos orando y se me venía su rostro. ¿Sí? Se me venía su rostro. Yo no lo conocía, pero en cuanto lo vi supe que era usted, porque se me venía su rostro. Dice, y el Señor nos mandó, porque usted mañana tiene una conferencia y venimos a orar por usted, porque trae una fuerte carga emocional. Y le dije, sí, yo sabía. Y le dije, mira Dios, la providencia divina. Y le dije, ay Señor, qué bueno eres. Y oren por mí, por favor. Necesito que me liberen de esta carga. Así actúa Dios. ¿No le hizo lo mismo San Pablo con Ananías? Hay un hombre llamado Ananías. Y Ananías orando ve a Pablo. Y Pablo orando ve a Ananías. Y cuando se encuentran, ¿cómo se reconocieron? Porque en la visión se vieron.
Eso está en la Sagrada Escritura. Entonces Dios utiliza estos medios para ayudarnos, para edificarnos, exhortarnos, consolarnos, sanarnos. Son signos de su amor y de su infinita misericordia. ¿Verdad que es maravilloso? Por eso no hay que cerrarnos ni poner criterios humanos a las manifestaciones del Espíritu Santo, porque las podemos bloquear. No nos cerremos a las manifestaciones del Espíritu. Son para nuestro provecho espiritual. Por eso dice, puede manifestarse por medio de palabras, imágenes o símbolos. Símbolos. Y esto ocurre también en los exorcismos. Estábamos en un seminario, en un retiro de Semana Santa, con 276 jóvenes, imagínense. Y esa noche hubo muchos exorcismos. Entonces, en el cubículo donde estaba preparado para las liberaciones, la persona, el exorcista que iba llevando, decía, es que algo anda mal, porque el demonio no sale. Y el padre daba la orden y no salía. Entonces el padre dice, tenemos que orar. Necesitamos luz, que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que está atando al demonio a esta chica, porque era una chica, entre 17 y 18 años. Entonces, el equipo que estaba ahí, el padre dice, empiezan a orar en lenguas. Y si alguien tiene el don de interpretar, pídele al Espíritu Santo, a través del mensaje en lenguas, que nos diga qué es lo que está obstaculizando la liberación de esta chica. ¿Sí? Entonces ya ahí el equipo empezó a orar en lenguas, y uno que tenía el don de interpretar, se le viene a la imagen. Y le dice, ya está, padre. ¿Qué es? Levántele la manga. Trae una pulsera satánica con la que hizo su pacto demoníaco. En cuanto dijo eso el intérprete, el demonio le pega la mano al piso y no se la podíamos mover, porque ocupábamos levantarle la manga y traía su pulserita, entonces había que trozarla. El demonio no nos dejaba. Era una lucha campal y gritaba, perro, le decía, con una voz ronca le decía al intérprete, perro, ¿por qué les dijiste perro? Decía el demonio enojado. Y el padre le decía, cállate en nombre de Jesús, y se callaba. Pero estaba furioso porque se vio descubierto por la interpretación. A través, él vio, cuando el padre, ¿qué viste? Una pulsera, la trae en su mano izquierda. Fíjense, el intérprete. El don de lenguas, otro interpreta, se descubre, entonces el padre dice, en nombre de Cristo no te muevas. Y ya la mano queda estática, se le levanta la manga y ahí estaba la pulserita con la que hizo el pacto. En cuanto se troza, ¡bum!, se libera. Y dice el padre, quémelo inmediatamente. Vean cómo es el don de lenguas y la interpretación para ayudar a liberar almas. ¿No es maravilloso? Son gracias del Espíritu Santo. ¿Para qué son los carismas? Para edificar la iglesia, para consolarla, para sanarla, para instruirla, para guiarla. Si no hubiera el don de interpretación, hubiera sido fácil la liberación del demonio de esta chica. Y en otra ocasión, se estaba haciendo en la parroquia otra liberación con un grupo de jóvenes. Y el padre estaba ahí y dice, no puedo, ya estoy muy cansado, hay ataduras y no sé qué es. Y no se puede liberar este muchacho. Sigamos orando. Oremos en lenguas para que el Espíritu Santo nos dé la interpretación. Y otro de los jóvenes que tenía el don de lenguas dice, padre, estoy viendo videos pornográficos. Ah, dice el padre, ¿saben dónde vive? Vayan a su casa, entren a su cuarto y revisen su cuarto. Y en cuanto encuentren esos videos pornográficos, tráigamelos para hacer el conjuro para que se pueda liberar. El chavo estaba bien adicto a la pornografía y estaba poseído por un espíritu de impureza.
Y gracias al don de interpretación, dice, veo videos pornográficos. Y ya llegó su mamá con la bolsa y con revistas pornográficas. Y el padre dice, hagan un fuego y préndanlo. Hace el conjuro y el chavo se libera. Así actúa el Espíritu Santo. Son los dones, son carismas. Sorprendente, ¿verdad? ¿Y si en algún momento se bloqueó, se puede volver a desbloquear o ya no? Sí, claro. Sí. Y así de muchas cosas más, ¿eh? Interesante, ¿no? ¿Dios habla? Claro que habla. ¿Y nos quiere hablar? Sí. El problema es que a veces no queremos escuchar los mensajes del Espíritu. Entonces espero que estén subrayando y tomando nota. Eso es bien importante. Vuelvo a leer el mensaje. Puede presentarse por medio de palabras, de imágenes o símbolos, como lo que les he contado. También puede darse el caso de que el intérprete escuche el mensaje en lenguas como si hubiera sido dicho en su propio idioma. Y puede ser la persona que tiene el don de lenguas y el don de interpretación, ora en lenguas y luego lo transmite en español. O puede ser que yo estoy orando en lenguas y estoy transmitiendo un mensaje en lenguas que yo no entiendo, pero Luis Alberto, que tiene el don de interpretación, lo está escuchando en español. Entonces ya lo empieza a comunicar, pero en el orden. Cuando se produzca un momento de ¿qué? El silencio. Esta palabra es clave. El silencio es clave. Es en el silencio donde se va a dar la profecía. Es en el silencio donde se va a dar la interpretación. Porque acuérdense que estos carismas son para inspirar, son de inspiración. Entonces es en esos momentos de silencio que nosotros debemos provocar. Durante muchos años me tocó ser el coordinador de los cenáculos de oración, así les llamábamos nosotros. Y ahí 200, 300 personas. Entonces teníamos todo un mega equipo de discernimiento. Estaba el equipo de discernimiento, estaba el equipo de liberación, estaba el equipo de intercesión, estaba el equipo de sanación, los diversos carismas. Estaba el equipo de predicación, estaba el equipo de los músicos. O sea, todo estaba en orden y todos sabían perfectamente a quién acudir dependiendo de lo que se presentara durante el desarrollo del cenáculo. Y elaboramos incluso un esquema, una estructura. Y enfatizábamos muchísimo en los tiempos de silencio. Entonces yo estaba supervisando y el que estaba presidiendo, yo decía, aquí ya debe entrar un silencio. Y no lo hacía. Y los músicos seguían. Y yo veía el reloj y decía, ya se va a acabar este momento y no ha habido un momento de silencio. ¿Qué hacíamos? Con mucha discreción, subíamos al estrado, al que estaba presidiendo, le tocábamos el hombro y le decíamos, haz silencio. Porque Dios quiere hablar y tú no invitas al orden. Ah, sí, sí. Le decía, es parte de la enseñanza. Y a veces antes de que se subieran, acuérdate, genera 1 o 2 momentos de silencio necesarios para que Dios hable. Entonces ya, si no íbamos y les teníamos que avisar que cortaran y voltearan a ver a los músicos y les decíamos, cesa la música. Y en esos momentos el Espíritu Santo empezaba a manifestarse con el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esto es bien importante. Silencios. Continuamos acá. La interpretación de lenguas produce el mismo efecto que el de una profecía. 1, edificación. 2, exhortación. Y 3,
consolación. Entonces la profecía edifica, consuela y exhorta. También la interpretación. Pero la interpretación va acompañada de signos, imágenes y mensajes que se pueden materializar en la mente y comunicar. Y cuando son imágenes, como lo que he dicho, es sumamente eficaz. También en otra ocasión estábamos en la parroquia con el padre y en el grupo de jóvenes, siempre con los jóvenes, cómo hay tanto trabajo con los jóvenes. Así como el que traía montones de videos y revistas pornográficas, que se fue a su cuarto, había otro muchacho que también se empezó a liberar, y esta vez fue el padre, el mismo padre exorcista, que dice: voy a empezar a orar en lenguas, y recibe la interpretación, y luego llama a un servidor y le dice: ve a tal domicilio donde vive este chico. Dice: entra a su cuarto y tráeme los objetos idolátricos que tiene ahí. Y tenía sus buditas, y tenía sus pirámides, y tenía sus elefantitos, y tenía todo eso de la buena suerte del mundo esotérico. Y dice: si no destruimos eso aquí, este chico no se puede liberar. Y ya fue y tocó, lo recibieron, dice: vengo de parte del padre, está ocurriendo esto. Y la mamá y el papá azoradísimos, pero por supuesto, lo suben al cuarto y dicen: su repisero, ahí tenía todo eso. Con lo que él se había indispuesto a abrir puertas a infestaciones demoníacas. Por eso Dios utiliza estos carismas. Y normalmente estos santos sacerdotes que están muy activos en el apostolado, como Padre Pío y otros muchos, necesitan de la asistencia de estos carismas, porque están en el ministerio de la sanación o de la liberación de las almas. Y el diablo es tan engañoso, y el diablo pone tantas trampas, lo sabemos, ¿verdad que sí? Y trata de confundir para que la persona no llegue nunca a liberarse. Pero el diablo no cuenta con que el Espíritu Santo va a asistir a la iglesia con estos dos carismas. Entonces todo sale de luz y la persona puede llegar a buen término. Es sorprendente el Señor. Son signos de su amor y de su infinita misericordia. ¿Verdad que sí? Ustedes en su asamblea han de ver muchas cosas y pasan muchas cosas, pero hay que tener gente instruida que esté normando y que la gente no se vaya a los extremos. Y cuando todo se da en el orden, aquello es hermoso y edificante. Y las almas salen de ahí felices y empiezan a invitar, y esas asambleas se nutren y viene gente de muchos lados porque se está llevando como Dios manda en el orden. Como dice San Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Sí. Cuando se está haciendo oración, ¿es correcto que la coordinadora diga: vamos a darle gracias a Dios por lo que te pasó este día, o lo que tú le quieras decir en este día en voz alta? ¿Es correcto? Claro, sí. Bueno, yo me refiero, porque muchas veces lo que se habla ahí no se queda ahí, sino que luego anda afuera. No, mientras sea una alabanza audible, de acción de gracias, de petición, de alabanza, de exaltación, no hay problema, no hay nada que No, ocultar. pero me refiero a los problemas de las personas. No, ahí sí ya no. Eso ya se maneja de forma más privada. Y a eso me refiero. Sí. Eso No es correcto. hay que guardar, se me está yendo la palabra, la reputación y la dignidad de la persona. ¿Sí? Cuando son casos ya más graves, con el equipo de discernimiento y de oración de liberación, a la persona se le saca y se le canaliza, ¿sí? Para atenderlo de manera más particular. Y si ya es cosa de confesión, ya no entrar, canalizarlo al sacerdote. Es lo más correcto, ¿no? Nosotros no debemos indagar en casos de conciencia, no caer en la tentación del morbo, sino respetar la integridad de la persona y canalizarla con el sacerdote para que haga una buena
confesión. ¿Vamos bien hasta aquí? Interesante, ¿verdad? Muchas vivencias. Y a la hora que está la efusión del Espíritu Santo, ¿se pueden ver también como colores? La persona que tiene el don de visiones sí puede ver muchas cosas. Así es. Y me imagino que cada color tiene un significado. Así es. Sí. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Cómo andamos en el tiempo? Vamos bien. Ahora, como van de la mano don de interpretación y profecía, vamos a la introducción del don de la profecía, que son los carismas de inspiración. Dones de inspiración. Entramos al tercero, profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía la conocemos desde el Antiguo Testamento en la Biblia, en los profetas, como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Amós, Jonás, Habacuc, etc. Tenemos muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y también el profeta Eliseo, el profeta Elías, el profeta Samuel. También Moisés era profeta. ¿Qué es el profeta? El que habla de parte de Dios. Es un comunicador. Dice, es uno de los medios que Dios emplea para dirigirse a su pueblo. Este carisma o don, que es lo mismo, se manifiesta cuando los creyentes expresan lo que está en la mente de Dios y no en sus propios pensamientos. Si ustedes recuerdan las profecías, como por ejemplo Jeremías, que sabía que si el pueblo no se convertía, no dejaba la idolatría, entonces el ejército de los babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor, los iba a invadir y los iba a destruir. Y a los sobrevivientes se los iban a llevar cautivos a Babilonia. ¿Cómo se presentaba Jeremías? Hermanos, conviértanse. ¿Así les decía? O decía, esto dice el Señor. O sea, con la autoridad de un profeta. Esto dice el Señor. Y empezaba a decirles lo que les iba a venir si no renunciaban a la idolatría de sus ídolos, si no purificaban el templo, y les decía, si no lo hacen va a venir una catástrofe. ¿Y qué hacía el pueblo? No le creía, no le escuchaba. ¿Entonces vino la catástrofe? Sí. Y le creyeron, pero demasiado tarde. Ya el enemigo estaba encima de ellos. ¿Qué le pasó al profeta Jonás? ¿Dónde estaba? En Tierra Santa, a gusto, de peregrino con Pepe González. Y de pronto el Señor le dice, ve a Nínive, porque los ninivitas me han ofendido muy fuerte. Desde el rey hasta el último miembro de los ninivitas me ha ofendido. Y he decidido, como Sodoma y Gomorra, destruirlos. Ve, baja al puerto de Jope, ahí en Tierra Santa. Toma un barco que te lleve hacia el norte. Y en las playas de Aco, del norte de Israel, ahí te deja el barco y tú continúas hasta Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Bajó a Jope, obedeció. Se subió a un barco, obedeció. Pero ese barco iba al sur, ¿sí?, hacia Alejandría de Egipto. No iba hacia donde el Señor lo mandó, iba a un pueblo llamado Tarsis. ¿Obedeció? No, ¿verdad?
¿Y qué hizo el profeta? Se bajó al sótano del barco, armó ahí su catre y se durmió. Y el Señor mandó la tempestad, ¿se acuerdan? Sí. Y todos los marineros preocupados, invocando a sus dioses, y se dan cuenta que aquel está dormido. Y el capitán dice, ¿cómo puede estar este dormido si estamos a punto de naufragar? Despiértenlo para que invoque a su Dios. Y ya sale Jonás. ¿Por qué no invocas a tu Dios aunque invoque a mi Dios? Esta tempestad no se va a quitar. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Porque yo soy el causante. ¿Cómo? ¿Tú eres el culpable de esto? ¿Qué tenemos que hacer? Arrójenme a la bravura del mar y de las olas. No. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dios nos pedirá cuentas de tu vida. Si no me echan, todos se van de pique. Lo agarran, lo avientan. ¿Y qué pasa? Llega la bonanza. Pero un pez cetáceo se lo traga. ¿Y cuánto está en el vientre? 3 días. 3 días. Y va el pez y lo vomita en las playas de agua. Como diciendo, o vas porque vas. Y ya el profeta llega a Nínive. ¿Y qué dice? Esto dice el Señor. Y empieza a profetizar. Si en 40 días, una cuaresma, no hacen penitencia y ayuno y se visten de sayal, Nínive será destruida. Entonces el rey lo escucha. El pueblo se cimbran y el rey ordena un ayuno general. Y todos hacen penitencia, se echan cenizas en las cabezas, se visten de ropas ásperas y todo el pueblo está orando, clamando la misericordia. ¿Y qué pasa? Dios los perdona. Y el profeta Jonás se enoja. ¿Verdad que se enojó? Sí. ¿Contra quién? ¿Qué quería el profeta? Que se los zumbara Dios. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas, profeta? Ya sabía, te conozco, por eso me mandaste. Porque sé que eres un Dios bueno y clemente y compasivo. Y tú sabías que si yo profetizaba a tu pueblo, se iban a convertir y tú los perdonarías. Pero yo quería que te los zumbaras. Porque estos abusan de tu misericordia. Y al menos debiste haberles dado un escarmiento. Y el profeta está encaprichado. No te enojes, profeta, no, es que me hiciste quedar mal. Yo ya había profetizado destrucción y tú trajiste bendición. Pues alégrate, porque gracias a tu intervención profética, mi pueblo se ha salvado. Pero no entiende razones. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde está el profeta? En el desierto de Nínive a 45-50 grados. Y está muy molesto. Porque no tiene dónde guarecerse del sol. Pero cuando llega la noche se acuesta y el Señor hizo crecer una plantita. ¿Se acuerdan? Sí. Que cuando despierta el profeta, ¡wow!, ya tiene sombrita. Entonces está muy contento con la plantita. Y se duerme, y en la noche, ¿qué ocurre? El Señor manda a las orugas y la devoran, y despierta y la ve seca. ¿Y qué hace el profeta? Se empieza a pelear con Dios. ¿Por qué me quitaste mi plantita? Y es cuando empieza el mensaje. ¿Acaso tú la plantaste? No. ¿Tú la hiciste crecer? No. ¿Acaso era tuya? No. Entonces, ¿qué me reclamas? Tú te lamentas por una plantita que en un día creció y en otro día se la comió la oruga. ¿Qué no deberías moverte a compasión? No por una plantita, sino por miles de almas que estaban destinadas a la condenación. Y gracias a tu palabra, todos se convirtieron y se salvaron. Es cuando el profeta empieza a entender el plan divino. Entonces los profetas son instruidos, aleccionados por Dios con vivencias, con imágenes, para que transmitan correctamente el mensaje. Y eso le pasaba a los profetas. A veces lo decían con palabras
y a veces con imágenes de su propia vida. Como por ejemplo, Dios le dice a Jeremías: mi pueblo ha quedado desnudo. ¿Desnudo de qué? De Dios. Ha quedado desnudo de la gracia. Ha quedado desnudo de mis dones. Está desnudo. Ve y diles. ¿Y qué hizo Jeremías? Se quita la túnica y desnudo se presenta al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues empezó a mofar del profeta. Se empezó a reír de Jeremías y dice: sí, ríense de mí, pero yo me reiré de ustedes. Y si hoy me presento desnudo, es para que se den cuenta que ustedes están desnudos delante de Dios, están despojados de la gracia. Arrepiéntanse. Entonces con su misma forma de actuar se desnudó para que el pueblo entendiera el mensaje. ¿No hacía lo mismo San Francisco de Asís? Cuando envían sus dos compañeros a un pueblo en el que no se querían convertir y casi los apedreaban, y Francisco les dice: pues quítense las túnicas y vayan a predicarles desnudos, y los manda desnudos. Y cuando el pueblo los ve predicando desnudos, al principio se burlaron, pero cuando ellos comunican la profecía de Dios, el pueblo se convirtió. Entonces llegan y le dicen: ya, predicamos desnudos, y se empiezan a poner las túnicas, y Francisco se queda así. Dice: pues ahora me toca a mí. Voy al siguiente pueblo, y se saca la túnica y empieza a predicar desnudo, como el profeta Jeremías. Otras veces Jeremías fue en medio de la plaza y se enredó en una cuerda, todo él mismo, se quedó atado en una cuerda, y dice: así están ustedes, atados por su pecado, por sus crímenes, por sus injusticias, por sus idolatrías, y Dios me pide que me presente atado entre ustedes para que entiendan la gravedad de su pecado, a través de signos, señales. Y el profeta del amor, ¿quién es? Oseas. ¿Qué le pide Dios? Anda a Samaria y contrae matrimonio con una prostituta llamada Gomer, y ten con ella hijos de prostitución, y a uno de tus hijos ponle no mi pueblo, para que el pueblo entienda que ya no son mi pueblo, porque han caído en la idolatría. Y se van a mofar de ti, profeta, porque te casas con una prostituta que es la mujer de todos los hombres de este pueblo y con quien todos se han prostituido. Pero cuando el pueblo se te eche encima, tú les dirás: esa prostituta son ustedes. Y si yo me he desposado con Gomer y la he dignificado, eso quiere hacer Dios con ustedes. Dios quiere pasar por alto sus prostituciones. Pues como el Señor habla a través del lenguaje profético, pero también a través de la vida del profeta. De tal manera que el profeta y su vida se convierten en predicaciones vivientes, con su forma de vivir y de proceder. Y así cuando leemos la vida de los profetas, vemos muchos signos que Dios les va pidiendo. Así actúa Dios. Nos habla de muchas maneras. Y a veces seguimos ciegos, ¿verdad? ¿Actualmente existe algún profeta? Claro. Aparte de Pepe. Todos somos profetas. Por tu bautismo eres sacerdote, profeta y rey. Pero hay niveles de profetas. Por ejemplo, el Papa Francisco es un profeta. Nuestros cardenales son profetas. Nuestros párrocos son profetas. ¿Sí? Ellos que son nuestros pastores son profetas. Madre Teresa de Calcuta era una profeta, que con su forma de vivir transmitía un mensaje, con palabras y sin palabras. Predicaba con palabras y predicaba con hechos de vida. Padre Pío también fue un profeta. Juan Pablo II, Luisa Picarreta, todos los santos han sido profetas, del pasado y del presente.
¿Y ahorita hay muchos santos en el mundo? Sí, en todo el mundo. Y hay muchos que tienen el don de profecía y otros son profetas constituidos por la iglesia. Pero por el hecho de ser bautizados, todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero hay niveles de profetas, ¿sí? Hay quienes, acuérdense que los dones son perfectibles. ¿Qué entienden por eso? Se puede perfeccionar. Se van desarrollando, se van perfeccionando a través de los años y de la práctica. Entonces son perfectibles. ¿Sí? Bien. Continuamos. 5 minutos más. No, ya se acabó la clase. Podemos quedar en centro. Ya me pasé, sí, ya. ¡Qué rápido! ¿Por qué esconde eso, verdad? ¡Qué rápido! Ya se acabó la clase, señores. No, seguimos más, ¿verdad? Es como un suspiro. Pero quédense con esta enseñanza. Ya hablaremos más de otros profetas y de lo que es propiamente el don de profecía en el contexto de una asamblea de oración o cenáculo. ¿Qué es, ¿Cómo? ¿Qué es un cenáculo? Es una reunión de personas o una asamblea de personas que se reúnen cada 8 días a orar. Y tú puedes hacer en tu familia tu propio cenáculo, asamblea de oración. La diferencia con renovación, la cenáculo, ¿cuál es? Es lo mismo. Son diferentes formas de llamar a la reunión. ¿Damos gracias? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué hermosa es tu palabra, que nos instruye sobre el conocimiento y el ejercicio de tus santos carismas, tan necesarios en la vida de nuestra iglesia, pues tus carismas dinamizan, vivifican, unifican, consuelan, exhortan. Gracias, Señor, por asistirnos siempre con el amor y la fuerza de tu Santo Espíritu. Nos abrimos, Señor, a todos tus carismas, los que tú creas necesarios para el proceso de nuestra santidad y el servicio eficaz en nuestros apostolados, para seguir llevando tu palabra de salvación al corazón de nuestros hermanos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.